Muy buenos días a todos. Nuevamente agradeciéndoles que nos estén acompañando en este nuevo webinar que tenemos el gusto de que nos acompañe el licenciado Alejandro Ponce de Rivera Chávez, especialista en ley antilavado, certificado por la UIF y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. El webinar del día de hoy lleva por nombre Errores más comunes en las visitas de verificación del SAT a actividades vulnerables. Este es un tema que, bueno, va a causar mucho ruido, mucha difusión el próximo año, donde nos comenta el licenciado Alejandro Ponce, va a haber pues ya más visitas rigurosas que en los años anteriores. Entonces, por eso queremos tomar el tema para que ustedes sepan cuál va a ser la dinámica a partir del otro año, errores que no debemos cometer también, y también la parte de saber qué hacer y no hacer en las visitas que tenga la autoridad. Entonces, la misma dinámica que hemos hecho en los webinars anteriores, vamos a dejar al final un espacio de unos minutos para resolver preguntas que ustedes tengan respecto al tema que vamos a ver el día de hoy. Se las pueden escribir por el chat, con mucho gusto se las vamos a agradecer para que al final demos un espacio, como les comento, unos minutos para que podamos responder esas preguntas que tengan respecto al tema del día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, licenciado Alejandro Ponce, le agradezco nuevamente que nos está acompañando en este nuevo webinar de este mes. Sin más preámbulo, pues le cedo la palabra y pues empezamos con el webinar del día de hoy. Buenos días, licenciado Alejandro Ponce. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos, muy buenos días a todos quienes nos acompañan, a todos los que ya se unieron. Pues efectivamente vamos a hablar sobre un tema que es de mucha importancia para quienes realizan actividades vulnerables. Nada más hago una aclaración, ¿no? Las visitas de verificación, bueno, no es una aclaración, pero es un comentario. Las visitas de verificación ya empezaron desde finales del año pasado. Este año ha habido más todavía. Y si es cierto, el año que viene va a haber todavía más visitas de verificación. Es decir, es un tema que vamos a ir viendo en aumento. Desde que entró en vigor la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, que fue en 2013, bueno, pues las autoridades en un principio tenían, pues como no habían pasado muchos años, no tenían que revisar, incluso las autoridades pues no estaban preparadas para practicar visitas de verificación, pero empezó a pasar el tiempo y por ahí del 2015, 2016 empezamos a ver las primeras visitas de verificación a quienes realizan actividades vulnerables. Ha pasado el tiempo y ha habido como etapas en las que las autoridades del SAT practican pues un conjunto de visitas de verificación. Podemos decir que descansan un tiempo, vuelven a retomar la práctica de visitas y así habían estado durante todos estos años, pero ya desde el año pasado vemos que hay una mayor continuidad. A finales del año pasado se empezaron a practicar visitas de verificación y de manera ininterrumpida han estado continuando con esta práctica de visitas de verificación a lo largo de este año. Hemos visto que ha habido visitas de verificación, actualmente hay visitas de verificación, hay visitas que ya van avanzadas, hay visitas que están iniciando, entonces es algo que ya forma parte de la vida de quienes realizan actividades vulnerables y bueno, pues vamos a ver por qué es importante que conozcamos este tema. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado, Muy adelante. bien. Muy bien, pues exactamente vamos a hablar el día de hoy de los errores más comunes en las visitas de verificación. La intención es que conozcamos, bueno, cuáles son estos errores y cómo podemos prevenirlos, pues si realizamos actividades vulnerables para que no tengamos pues las consecuencias que veremos que están previstas en la ley y exactamente al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. En primer lugar, las actividades vulnerables son aquellas que se encuentran catalogadas en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Esta Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contiene en su artículo 17 un catálogo de actividades vulnerables. Estas actividades que están señaladas en el artículo 17 son aquellas que tienen obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Estas actividades son vulnerables cuando se realizan por arriba de los umbrales económicos que señala el propio artículo 17. Por ejemplo, hablando de algunas actividades vulnerables, la actividad vulnerable de joyas la actividad de comercialización de joyas es vulnerable cuando se realiza por un valor igual o superior al equivalente a 805 veces la UMA.
La actividad de obras de arte es vulnerable cuando se realiza por un valor igual o superior al equivalente a 2.410 veces la UMA. La actividad de vehículos es vulnerable cuando se realiza por un valor igual o superior al equivalente a 3.210 UMAs. Y así hay muchas actividades vulnerables que tienen un umbral económico a partir del cual son consideradas actividades vulnerables. Si alguna de esas actividades que tienen un umbral se realiza por un monto inferior al que señala la ley, no son consideradas actividad vulnerable. Por ejemplo, el arrendamiento es actividad vulnerable cuando el valor de la renta mensual es superior al equivalente a 1.605 UMAS. Si la renta mensual es inferior a ese valor, que este año son aproximadamente 166,000 pesos, no es considerada actividad vulnerable. Esto es importante porque dependiendo de si es o no es actividad vulnerable, se tendrá o no que cumplir con las obligaciones previstas en la ley. Hemos conocido casos en donde se realiza alguna actividad que no llega a los montos para hacer actividad vulnerable, por ejemplo, arrendamiento. Sin embargo, por ser arrendamiento, quien la realiza cree que es actividad vulnerable, se da de alta en el portal de prevención de lavado de dinero y eso ya lo coloca en una situación de riesgo por realizar algo que no debió haber hecho, ¿no? Darse de alta en el portal de prevención de lavado de dinero como actividad vulnerable cuando no realiza actividades vulnerables. Entonces, es muy importante que sepamos si de las actividades que realizamos, estas superan el umbral o no para ser consideradas actividades vulnerables. Bueno, esta ley de prevención de lavado de dinero también contiene las obligaciones que deben cumplir quienes realizan actividades vulnerables. Las obligaciones se encuentran previstas a lo largo de diversos artículos previstos en la ley, artículo 17 para empezar, artículo 18, artículo 20, 23, 24, 32, 33, etcétera. No solamente son las obligaciones que están en el artículo 18, sino que a lo largo de la ley encontramos diversas obligaciones. Y además tenemos una normativa secundaria, el reglamento de la ley, las reglas de carácter general a que se refiere esta ley, en donde también se contienen diversas acciones que deben observar los sujetos obligados. Por ejemplo, las reglas de carácter general nos dicen cómo se deben integrar los expedientes de identificación de los clientes, cuáles son los datos que debe contener el expediente, cuáles son los documentos que deben integrarse al expediente. Las reglas de carácter general nos dicen, por ejemplo, también que quienes realizan actividades vulnerables deben contar con un manual de lineamientos, criterios, medidas y procedimientos para dar cumplimiento a la ley, el reglamento y las reglas de carácter general. El reglamento nos habla también de las medidas simplificadas para integrar expedientes de identificación cuando los clientes son de bajo riesgo. Nos habla de los avisos que se deben presentar en 24 horas cuando las operaciones son de alto riesgo. En fin, en esta normativa secundaria encontramos también diversas acciones que se deben tomar cuando se realizan actividades vulnerables. Muy bien, bueno, pues entonces eso es a grandes rasgos de lo que se trata o lo que contiene esta ley de prevención de lavado de dinero. Y bueno, hay una autoridad supervisora en materia de la ley de prevención de lavado de dinero. Esta autoridad supervisora, pues es la que va a supervisar que se esté cumpliendo con las obligaciones previstas en la ley. En el caso de esta ley, la Secretaría de Hacienda es la que tiene facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley. El reglamento de esta ley nos señala que es el SAT, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, quien se va a encargar de practicar las visitas de verificación a que se refiere la ley de prevención de lavado de dinero. Entonces, si bien la ley hace referencia a que es la Secretaría de Hacienda quien va a tener facultades para practicar estas visitas, dentro de la Secretaría de Hacienda encontramos al SAT, que es un órgano desconcentrado, y es el SAT el que va a practicar las visitas. En algunas ocasiones hemos escuchado que, bueno, se menciona que la unidad de inteligencia financiera practique este tipo de visitas. No, la unidad de inteligencia financiera no tiene esta facultad. Es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, quien practica las visitas de verificación. Y bueno, ¿quiénes van a practicar las visitas de verificación? En primer lugar, tendríamos que ir a ver el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria para ver cuáles son las autoridades que están facultadas para practicar visitas de verificación. Principalmente es
la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y las administraciones desconcentradas de Auditoría Fiscal Federal. Pero el pasado 4 de mayo del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se delegan diversas facultades a servidores públicos del SAT en materia de visitas de verificación de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. En este acuerdo publicado en mayo de este año, vamos a encontrar que las facultades relacionadas con las visitas de verificación se delegan en administraciones desconcentradas de auditoría fiscal, en la Administración Central de Fiscalización Estratégica, en la Administración General Jurídica, la Administración Central de Actividades Vulnerables, en fin. Aquí lo importante es que ya hay muchos servidores públicos dentro del SAT que están facultados para practicar visitas de verificación. Esto significa que el SAT cada vez tiene más manos para poder practicar visitas de verificación. Por eso lo que mencionábamos en un principio, cada vez hay más visitas de verificación. Este año hay más visitas que el año pasado y el próximo año habrá más visitas que las que hay este año porque cada vez hay más personal facultado para practicar visitas de verificación a lo largo de todo el país. Muy bien. Las visitas de verificación, de acuerdo a lo que dice la ley, se van a practicar de oficio en cualquier momento y van a abarcar las operaciones realizadas dentro de los últimos 5 años. ¿Qué significa esto? Bueno, las visitas se van a practicar de oficio, es decir, en el momento en el que el SAT lo decida. Ellos decidirán en qué momento inician el procedimiento de verificación y lo pueden hacer en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en cualquier día hábil, pueden iniciar un procedimiento de verificación. Y estas visitas van a abarcar las operaciones realizadas dentro de los últimos 5 años. Así lo establece la ley. Las operaciones que realizamos hace más de 5 años, bueno, pues ya no están sujetas a verificación. Solamente las realizadas dentro de los últimos 5 años. Y aquí algo que hay que mencionar es que en esta ley los periodos son mensuales. Cada mes se tiene que dar cumplimiento a obligaciones, presentar avisos, etcétera. Y los últimos 5 años, los que puede revisar la autoridad, se van recorriendo mes por mes. Si ahorita estamos en octubre del 2023, lo más antiguo o el periodo más antiguo que podrían revisar sería octubre del 2018. Es decir, no es por ejercicios completos, no es por años completos, del 1 de enero al 31 de diciembre. No, son periodos mensuales. Muy bien. En las visitas de verificación se debe proporcionar la información y documentación relacionada con las actividades vulnerables. Esto es lo que nos dice la ley. Sin embargo, aquí, bueno, no hay que caer en el error, que es uno de los que vamos a ver, de pensar que la única información y documentación relacionada con las actividades vulnerables es el expediente de identificación y el aviso que se presenta. No, hay mucha información y documentación que está relacionada con la actividad vulnerable y que es la que se debe proporcionar a la autoridad en una visita de verificación. La ley también nos dice que las visitas se van a desarrollar conforme a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo contiene la reglamentación para el desarrollo de las visitas de verificación y todo el procedimiento administrativo que inicia con la visita de verificación y concluye con un oficio en donde se imponen las multas por las infracciones detectadas. El procedimiento administrativo que dura aproximadamente 6 meses y bueno, todo eso está reglamentado en la Ley Federal de Procedimiento más comunes en las visitas de verificación. Hicimos una lista de errores que hemos visto que se cometen con mucha frecuencia cuando un sujeto obligado recibe y atiende una visita de verificación. Y bueno, esos errores son en perjuicio del sujeto obligado que recibe la visita porque lo que ocurre al final es que llega una resolución con la imposición de multas que posiblemente no debieron haber sido impuestas si se hubiera atendido correctamente la visita. Por eso es que hay que hacer mención de los errores más comunes que se cometen precisamente para prevenirlos, para no caer en ese tipo de errores y que si un día recibimos una visita, pues no existe el riesgo de que nos sancionen con multas millonarias. El primer error que podríamos mencionar es el de creer que nunca nos va a llegar una visita de verificación. Pudiera esto
pues parecer algo sin mucho sentido. Sin embargo, si cada sujeto obligado analiza su comportamiento, analiza cómo se conduce en relación con el cumplimiento de esta ley, pues la verdad es que da a entender que piensa que nunca le va a llegar una visita de verificación porque no cumple con las obligaciones de manera puntual, de manera correcta. Piensa o hace las cosas pensando que, bueno, sí me podría llegar una visita, pero después, ahorita no creo que me llegue una visita de verificación, y por eso el cumplimiento no es puntual, no es correcto, no es preciso, no es exacto. Y en esta ley tenemos que cumplir casi sin ningún margen de error, a la perfección, al 100% se debe de cumplir, porque si no lo hacemos así, vamos a estar sujetos a que la autoridad nos ponga multas. Entonces, lo primero que debemos quitar de nuestra mente es pensar esa creencia de que nunca nos va a llegar una visita de verificación, o que si nos llega va a ser mucho tiempo después. Lo cierto es que la visita podría llegar en cualquier momento, podría llegar en este momento mientras estamos hablando, podrían estar entrando por la puerta los visitadores del SAT preguntando, bueno, diciendo que traen una orden de verificación, que quién la puede recibir para atenderla. Algo importante, algo que debemos de saber, es que si el sujeto obligado, persona física, o el representante legal del sujeto obligado, persona moral, no se encuentran en el domicilio en el momento en el que llega la visita se inicia con quien esté en el domicilio. Si pensamos que, bueno, si un día llega una visita y no estoy, pues me van a dejar un citatorio, regresan al día siguiente, mientras pues ya nos preparamos para atenderla y pues, todo va a estar bien. No. Si llega la visita, preguntan por el sujeto obligado o por el representante legal y decimos, no, no están en este momento, salieron alguna otra ocupación que tienen, los visitadores van a decir, bueno, no se preocupen, vamos a iniciar la visita con quien esté en el domicilio. Ustedes díganos quién nos va a atender, porque tenemos que iniciar la visita. Esa es la reglamentación que está en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No van a esperar al representante legal, o bueno, no van a dejar citatorio para regresar al día siguiente, sino que en ese momento inicia la visita. Y bueno, pues una consecuencia de creer que hoy no nos va a llegar una visita de verificación, que nos va a llegar después o que nunca nos va a llegar, es que no estamos preparados para esa situación. Como no sabemos que hoy podría llegar una visita de verificación, no tomamos prevenciones en ese sentido. ¿Qué habría que hacer aquí? Bueno, sabiendo que en cualquier momento puede llegar una visita de verificación, yo doy instrucciones para que, pues si en algún momento tocan la puerta a los visitadores del SAT diciendo que vienen a practicar una visita, de inmediato me avisen para que vaya yo, los reciba, los atienda y se inicie la práctica de la visita de verificación. Si hay días que yo tengo que salir por cualquier motivo, a lo mejor ocupaciones del trabajo, a lo mejor vacaciones, a lo mejor enfermedad, bueno, yo doy indicaciones para que si un día llegan los visitadores y yo no estoy, tienen que recibirlos. Va a haber un encargado o dos encargados, va a haber 2 o 3 personas que sepan que en ese momento deben atender la visita y cómo la deben atender. Entonces, aquí la primera recomendación es esa, estar preparados porque en cualquier momento puede llegar una visita de verificación, y la forma de estar preparados es que siempre haya alguien que pueda atender la visita de verificación. Segundo error, no estar preparado para recibir y atender la visita de verificación. O sea, ya sabemos que sí puede llegar en cualquier momento, puede llegar hoy, puede llegar mañana, puede llegar en cualquier día. Bueno, ahora, el error que cometeríamos, el siguiente error que podríamos cometer es no estar preparados para recibir y atender la visita, ¿no? Porque una cosa es saber que puede llegar, pero bueno, ¿y ahora qué hago cuando llegue? ¿Cómo recibo la visita? ¿Cómo atiendo la visita de verificación? Aquí, bueno, pues ya hemos mencionado que la visita puede abarcar las operaciones de los últimos 5 años, y que la visita se entiende con quien se encuentre en el domicilio. ¿Esto para qué me sirve saberlo? Bueno, si yo sé que me puede llegar la visita en cualquier momento y que me pueden revisar los últimos 5 años, es decir, si estamos en finales de 2023, la visita puede llegar para revisar 2019, 2020, 2021, 2022. Pueden revisar algunos meses, pueden revisar años completos,
o incluso pueden revisar más de un año. Hay visitas en donde están revisando 2019 y 2020. Hemos visto visitas en donde revisan 4 años. Hemos visto visitas en donde revisan 6 meses. Entonces, no sabemos qué periodo nos van a revisar, pero puede ser algún o algunos periodos dentro de los últimos 5 años. ¿Eso para qué me sirve saberlo? Bueno, para tener siempre preparada la documentación de las operaciones de los últimos 5 años para poder atender la visita de verificación. Repito, ya sé que en cualquier momento puede llegar la visita. Ahora, ¿qué más debo hacer? Bueno, estar preparado para que el día que llegue, en ese momento me van a decir, venimos a revisar el 2019. O me van a decir, venimos a revisar 2020 y 2021. Bueno, si yo sé que me pueden revisar estos últimos 5 años, voy a tener siempre preparada la información de las operaciones de los últimos 5 años para decir, muy bien, pásenle por favor, voy por la documentación de ese año o de esos periodos que me van a revisar. Y nuevamente, la visita se entiende con quien se encuentra en el domicilio. Si yo no estoy, por el motivo que sea, tiene que haber alguien que puede recibir y atender la visita, alguien que sepa dónde está el archivo de la documentación, cómo está la documentación, para que en el momento en el que llegue la visita, esa persona me diga, oiga, licenciado, pues, ¿qué cree? Acaban de llegar los visitadores del SAT, van a practicar una visita por el año 2020. Muy bien, yo le diría, ya sabes dónde está la documentación, pásalos como hemos acordado que se va a hacer, que pasen a la sala de juntas, ahí atiéndanlos. Eh, ya sabes dónde está la documentación del 2020, por favor, llévala y vela entregando conforme te la van pidiendo. Entonces, vamos a estar preparados para recibir y atender la visita de verificación y vamos a ver cuál sería el siguiente error, que todo esto se va relacionando. Siguiente error en el que podríamos cometer o en el que se incurre comúnmente es no entregar la información y documentación completa. Sí, yo creo que del 100% de visitas de verificación que nos ha tocado conocer, que nos ha tocado conocer, yo creo que el 100% no han entregado la información y documentación completa y puede deberse a dos motivos. El primero y el más importante es, se le atribuye al sujeto obligado o al visitado. Llega la autoridad y nos requiere información o documentación que relaciona en aproximadamente 14, 15 puntos. Nos pide desde el alta en el RFC, avisos de actualización al RFC, si somos persona moral nos pide el acta constitutiva, nos pide el alta en el portal de PLD, la designación y aceptación del encargado de cumplimiento, nos pide el manual de lineamientos de prevención de lavado de dinero, nos pide el documento de registro y control de actividades vulnerables, nos pide los registros de seguimiento y acumulación de las operaciones, nos pide los mecanismos que utilizamos para consultar las listas de personas designadas, nos pide los expedientes de identificación, nos pide las constancias de dueño beneficiario, nos pide los avisos que hemos presentado, nos pide los estados de cuenta bancarios, nos pide la facturación y la documentación de los pagos, nos pide la contabilidad, balanzas, catálogos, auxiliares y a veces pólizas. Bien, ahorita relacionamos los 15 puntos que normalmente piden en una visita de verificación. Bueno, cuando me piden todo eso, que ya dijimos, llegan en este momento e inicia la visita, me requieren toda esa información y documentación. Yo tengo que entregarla toda durante el desarrollo de la visita, porque precisamente la visita es para que los visitadores comprueben el cumplimiento. Si yo no se las entrego, ¿qué van a revisar? ¿Cómo van a revisar los visitadores? Si me di de alta correctamente, si señalé la fecha de la primera operación correctamente, si llevo mi registro de actividades vulnerables correctamente, si le doy seguimiento a las operaciones de forma correcta, si tengo los expedientes completos, si tengo los avisos presentados. O sea, ¿cómo van a revisar si yo no les entrego? Y a eso vinieron, a revisar si estoy cumpliendo con mis obligaciones. Entonces, tengo que entregar la información y la documentación relacionada con las actividades vulnerables y con el periodo o los periodos que me están revisando. Aquí, pues el error está en que como no estamos preparados para recibir una visita de verificación, no tenemos la documentación completa. Cuando vemos que nos están pidiendo 15 puntos,
pues nos ponemos no sabemos qué hacer, ¿verdad? No sabemos por dónde empezar y decimos, a ver, pues ¿qué es lo más fácil, no? El acta constitutiva, tráete una copia del acta constitutiva. El alta en el RFC, a ver, pide el alta del RFC para entregarla ahorita. Y de los expedientes y avisos y mecanismos de seguimiento y documento de registro y control, bueno, pues nos ponemos a correr para tratar de buscar toda esa información y documentación. Todo porque no estábamos preparados para recibir una visita de verificación. No sabíamos que podía llegar en cualquier momento y por eso no tenemos a la mano toda la información y documentación y no la podemos entregar de forma completa. Ante esta situación que yo decía que en la mayoría de los casos es atribuible al sujeto obligado, bueno, los visitadores se aprovechan de esta situación y como ven que no tienes todo a la mano y que andas corriendo y buscando y preguntando y pidiendo, te dicen de una forma muy tranquila, mira, no te preocupes, no te preocupes. Te vamos a dar, si no lo tienes ahorita, te vamos a dar 5 días para que nos entregues todo. Entonces, si no tienes ahorita las cosas, no te preocupes. Levantamos el acta así y te damos los 5 días para que integres todo y ya nos lo entregues. Y el sujeto visitado, la persona visitada, entra en calma y dice, no, 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 qué bueno porque ya no sabía yo qué hacer, no sé dónde están las cosas, no sé si las tiene el contador o no sé dónde están, ¿no? Entonces, qué bueno que me van a dar 5 días. Error, error, porque, repito, la visita es para que hagan la comprobación del cumplimiento de las obligaciones. Y si yo no les entrego, la información y documentación, cómo van a comprobar si cumplió o no con las obligaciones. Eso que hacen los visitadores es contrario a lo que dice la ley. La ley dice que la visita es para verificar en ese momento. Y ahorita vamos a ver otro error que está muy relacionado con este, ¿no? O sea, la visita no es una simple diligencia de requerimiento de información y documentación, no, es una visita de verificación. Aquí hago pues el comentario de que la visita de verificación debe durar todo el tiempo que sea necesario. Todo el tiempo que sea necesario. Si ellos quisieron venir a revisarme 2 años, bueno, pues tiene que durar lo necesario para que me revisen esos 2 años. Em, ¿Qué es lo necesario? Puede durar varios días. ¿Cuántos días? Los que sean necesarios. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo se desarrolla esto? O sea, no significa que llegaron hoy, ya vamos a estar aquí 80 horas hasta que termine la visita. No, la visita se tiene que desarrollar durante horas hábiles. Si la visita iniciara en este momento, en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, tendría que cerrarse parcialmente la visita. El acta que se levanta se cierra parcialmente para continuar el día de mañana. 9, 10 de la mañana, continúa la visita, igual hasta las 5 o 6 de la tarde, y así hasta que se termine de realizar la verificación del cumplimiento. Hoy es miércoles, la visita podría iniciar hoy, continuar el jueves, el viernes, el lunes, el martes, el tiempo que sea necesario, los días que sean necesarios para que la autoridad haga la comprobación del cumplimiento de las obligaciones y durante todo ese tiempo yo voy a estar entregando la información y la documentación para que los visitadores hagan la comprobación. Cuando ellos me dicen, no te preocupes, no me entregues nada, te vamos a dar 5 días, bueno, pues eso es contrario a lo que establece la ley, porque por un lado no van a hacer la comprobación en el momento y al no hacer la comprobación, lo que yo entregue después puede traer complicaciones para mí. Sí es cierto que la ley dice que se pueden ofrecer pruebas dentro de los 5 días, pero vamos a ver cómo opera ese plazo. De hecho, está mencionado en el siguiente error que vamos a cometer, ¿no? Que consiste en no formular manifestaciones y ofrecer pruebas. En el acta circunstanciada que se levanta durante la visita, se deben asentar, bueno, primero se deben asentar los hechos que observen los visitadores. Los visitadores, al estar recibiendo la documentación, pues se podrán percatar, por ejemplo, de que los expedientes de identificación están incompletos, les faltan documentos, las copias son ilegibles, que no se tiene la documentación relacionada con los pagos de la operación, no se tiene toda la documentación soporte, no están los comprobantes de pago, no sé, que los avisos no se tiene documentación
que acredite que se presentaron los avisos, en fin, todas esas observaciones las deberá ir asentando la autoridad en el acta circunstanciada que levante, y en relación con eso, durante el levantamiento del acta circunstanciada, el visitado puede realizar manifestaciones, y estas manifestaciones se deben asentar en el acta. Por ejemplo, si los visitadores dijeran que pues un expediente está incompleto, el visitado podría decir, a ver, quiero hacer una manifestación. El expediente que yo acabo de entregar es de una persona física. Ustedes señalan que no tiene comprobante de domicilio, pero no es necesario que tenga comprobante de domicilio porque en el expediente está la identificación del cliente. La identificación tiene el domicilio del cliente y entonces con eso ya no es necesario que haya un comprobante de domicilio. Bien, esa manifestación, ese tipo de manifestaciones debe hacer el visitado, se deben asentar en el acta de visita. Lo que no podemos hacer si decimos, ay, qué bueno que me vas a dar 5 días porque ahorita no tenía nada. No, yo entrego las cosas y voy haciendo manifestaciones en relación con lo que están asentando los visitadores. También durante la visita o antes de que concluya la visita podemos ofrecer pruebas. Aquí, bueno, cuando la autoridad me requiere documentación, yo estoy atendiendo el requerimiento al entregar esa documentación. Cuando yo entrego el manual, yo entrego los expedientes, yo entrego los avisos, yo estoy atendiendo los requerimientos que la autoridad me está haciendo en la visita. Al final de la visita, antes de que concluya, si las autoridades han asentado que los expedientes están incompletos, que no se entregó documentación de los avisos, etcétera, en ese momento yo puedo ofrecer pruebas en relación con lo que se ha asentado durante la visita de verificación en el acta circunstanciada. Yo ahí podré decir, a ver, momento, aquí está el documento que dices que faltaba en el expediente de identificación. Aquí está el acuse del aviso que dices que no te entregué, ¿no? Antes de que termine la visita puedo ofrecer pruebas, cosa que no puedo hacer si no entregué la información y documentación que me solicitaron porque dije, ah, bueno, la entrego en 5 días, ¿no? Hay que entregarla durante la visita para que durante la visita podamos hacer manifestaciones que sean tomadas en cuenta y durante la visita o antes de que termine la visita podamos ofrecer pruebas. Claro, si al final ya duró 7 días la visita, ya entregamos la documentación, ya realizamos manifestaciones, ya ofrecimos pruebas y todavía quedara algo que no pudimos entregar, no sé, se me ocurre a lo mejor los estados de cuenta bancarios. Tenemos 8 cuentas bancarias y pues la verdad es que no nos dio tiempo de imprimir los estados de cuenta bancarios porque estábamos pues entregando los expedientes y todo. ¿Sabes qué? Ahí sí voy a entregarlos en los 5 días que la ley concede. Esos 5 días no me los da el visitador, me los da la ley. Entonces, la ley dice que en esos 5 días yo puedo ofrecer pruebas, formular manifestaciones. Entonces, para esos casos, dejaré los 5 días, pero no debe ser la regla general que digo, ah, bueno, no entrego nada y entrego todo en los 5 días. Muy bien. Siguiente error en el que se incurre en una visita es el de no formular alegatos o no formularlos de la forma correcta. La ley de procedimiento administrativo dice que una vez concluida la visita, formuladas las manifestaciones, ofrecidas las pruebas, incluso en este plazo de 5 días, se contará con un plazo de 10 días para formular alegatos por escrito. ¿Qué son los alegatos? Bueno, el nombre lo dice, son argumentaciones que podemos hacer en relación con lo ocurrido en la visita, con las manifestaciones que ya hemos formulado, con las pruebas que ya hemos ofrecido. Son argumentos de derecho que podemos hacer valer por escrito para demostrar que dimos cumplimiento a las obligaciones previstas en la ley. Estos alegatos se formulan por escrito, siempre es recomendable hacerlos. La ley dice que se tomarán en cuenta al momento de emitir la resolución. Normalmente las autoridades, y porque así lo dice la ley, nos dicen que tenemos 10 días para formular alegatos y que el expediente está a nuestra disposición en las oficinas para que vayamos a consultarlos. Alguna vez me ha tocado ver que alguien
pensó que los alegatos los podía ir a formular de manera verbal. No, la ley claramente dice que es por escrito. Alguna vez también en los alegatos vimos que alguien intentó ofrecer pruebas. No, la autoridad ya no las admite porque el plazo para entregar documentación y para ofrecer pruebas ya pasó. Aquí es únicamente formular alegatos. Ya no se pueden ofrecer pruebas que no se hayan entregado con anterioridad. Bien, entonces es importante sí formular los alegatos y sí hacerlo y hacerlo de la forma correcta. En los alegatos hay que citar los artículos de la ley, mencionar la documentación que se entregó, lo que se asentó en el acta, todo eso para demostrarle a la autoridad que cumplimos con nuestras obligaciones. Cuando hago un alegato así de 2 renglones en donde digo, sí, se entregó toda la documentación, bueno, pues a lo mejor eso no me ayuda mucho, como si digo, si elaboro un buen alegato por cada punto que me requirió la autoridad en la visita, porque relacionado con cada documento que entregué durante la visita, porque bueno, pues de esa forma estaré realmente formulando un alegato que me puede servir para demostrar que cumplí con las obligaciones. Siguiente error. Bueno, ¿qué pasa después de los alegatos? Una vez que formulo los alegatos, la autoridad me va a notificar un documento, un oficio que se llama resolución de conclusión de la verificación. Resolución de conclusión de la verificación. En esa resolución, la autoridad va a señalar las irregularidades, las omisiones que observó o que detectó. Ahí me va a decir, bueno, de los 50 expedientes que entregó, se observa que 30 no tienen el comprobante de domicilio y me va a decir cuáles. Se observa que hay 15 expedientes que no tienen no sé, la inscripción en el registro público del acta constitutiva del cliente persona moral. Y así me va a señalar cuáles son las omisiones que encontró en la integración de los expedientes de identificación. Me va a decir de las operaciones tal, tal y tal, no entregó todos los comprobantes de pago. De las operaciones tal y tal, los avisos se presentaron de forma extemporánea. De tal operación, el aviso no se presentó. Todo eso me va a decir la autoridad en la resolución de conclusión de la visita de verificación. Ahí solamente me está dando a conocer esas observaciones. La ley dice que a continuación va a iniciar el procedimiento sancionador y me tendrá que dar 15 días para desvirtuarlo. En ese siguiente oficio que me notificará, que es el del inicio del procedimiento sancionador, me va nuevamente a señalar las observaciones que detectó, las irregularidades o omisiones que encontró. Me va a decir cuál es el artículo con el que me pretende o la infracción en que incurrí y la multa que me pretende imponer y me va a dar 15 días para desvirtuar esas irregularidades. Yo tengo 15 días para formular por escrito también manifestaciones de derecho, ofrecer pruebas para desvirtuar las observaciones de la autoridad, porque una vez que yo presento esa contestación al inicio del procedimiento sancionador, lo siguiente es que la autoridad ya me emita la resolución de imposición de multas. Si de todas las observaciones que me hace la autoridad, vamos a pensar que entre las de expedientes, aviso y todo, me hace 30 observaciones, me quiere poner 30 multas de distintos montos dependiendo de la infracción, bueno, yo al contestar puedo desvirtuar las 30 observaciones o puedo desvirtuar 25 o puedo desvirtuar 20 dependiendo de si cumplí o no con la obligación. Por ejemplo, si yo no le pedí al cliente que me firmara la constancia de conocimiento de dueño beneficiario, no la tengo. O sea, no existe esa constancia de dueño beneficiario. ¿Cómo voy a desvirtuar esa observación que me hace la autoridad? Entonces, no la podré desvirtuar y me va a imponer esa multa. Si yo presenté el aviso de forma extemporánea, bueno, dependiendo de la extemporaneidad, pues la autoridad me va a poner una multa que no puedo desvirtuar porque efectivamente lo presenté de forma extemporánea. Entonces, es muy importante dar respuesta a este inicio del procedimiento sancionador porque ahí es donde podemos desvirtuar todavía las irregularidades que nos señale la autoridad y lograr que la resolución venga sin multas o con el menor número de multas posibles. Ahorita vamos a ahondar en eso. Siguiente error y que está relacionado con, ahorita que ya comentamos todo el procedimiento que comprende la visita desde inicio hasta su fin,
El error sería creer que la visita de verificación es un mero trámite. No saben cuántos casos hemos visto en donde, bueno, pues llega la visita de verificación, quien la recibe, pues cree que es algo, es un mero trámite, que no es algo muy importante. Los visitadores, además, como ya dijimos, llegan de forma muy cordial, muy amable, se presentan, se identifican, dicen, bueno, vamos a iniciar una visita, nos tratan de calmar, no, no te preocupes si no tienes las cosas, te vamos a dar 5 días, y hacen sentir al visitado que, bueno, es algo que pues no tiene mucha gravedad, ¿no? No puede traer consecuencias muy graves o de mucho peligro. Sin embargo, hay dos cosas. Los visitadores llegan con un objetivo muy claro, que es que esa visita que hoy está iniciando, en 5 o 6 meses, concluya con la imposición del mayor número de multas. Si ellos pueden poner multas por 100 infracciones, lo van a hacer. Pero si ellos encuentran 150 infracciones que pueden multar, lo van a hacer, ¿no? O sea, no crean que van a llegar a ayudarnos a ver de, uy, no sabes que estás muy mal, pero ahorita vemos cómo te ayudamos, ¿eh? Yo creo que aquí esto se puede ahí esconder, disfrazar. No, 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 no. Quien crea eso, pues no, está muy alejado de la realidad, ¿no? Los visitadores tienen la intención, tienen el objetivo de que la visita concluya con la imposición del mayor número de multas. Y eso va a ocurrir, y eso ocurre si la visita no se atiende correctamente desde su inicio, desde el día en que llegan los visitadores, desde el día en que están diciendo vamos a requerir estos 15 puntos. Si no se atiende correctamente desde ese momento y en todas sus etapas, si no se atiende durante todo el levantamiento del acta circunstanciada correctamente, en los 5 días para ofrecer pruebas y manifestaciones, en los 10 días de alegatos, si no se analiza la resolución de conclusión de la verificación, si no se desvirtúa el inicio del procedimiento sancionador correctamente, la visita va a terminar con la imposición de multas, el mayor número de multas que pueda imponer la autoridad. Entonces, no hay que creer que la visita es un mero trámite. Es algo muy delicado porque las visitas concluyen con multas de 3 millones, de 6 millones, de 9 millones, de 15 millones, de 21 millones, de 33 millones, de 60 millones. Eso es real, eso pasa. Si creemos que la visita no es algo peligroso, pues es una creencia peligrosa que tenemos y que debemos de descartar. También el creer que, bueno, vamos a ver que ahorita se lleve a cabo la visita, que pues se levante el acta y ya más adelante vemos qué hacemos. Ya vemos si buscamos a alguien que nos asesore o ya si nos multan, pues ya buscamos a un abogado que nos defienda. Bueno, eso también es algo que no se debe hacer, es un error muy grave, porque el pensar que, bueno, pues ahorita vamos a ver cómo se desarrolla la visita y ya más adelante vemos. Normalmente, ¿qué pasa? El visitado o el sujeto obligado atiende la visita como él pues cree que la debe atender, inducido también por los visitadores que le dicen no te preocupes, no me entregues nada y te doy 5 días. Bueno, la atiende de esa forma, los alegatos no los formula de manera correcta y cuando llegue el inicio del procedimiento sancionador, cuando ya ve todas las observaciones que le hacen y que lo pueden multar con millones de pesos, es cuando busca ayuda. Bueno, pues ahí ya vamos muy tarde, porque muchas cosas, muchas de esas observaciones que hace la autoridad pudieron haberse subsanado en el plazo de 5 días, incluso en el plazo de alegatos, porque hay cuestiones que la autoridad está percibiendo mal y si hubiéramos hecho un alegato correcto, no tendría la autoridad esa observación. Entonces, es un error dejar que pase el tiempo y buscar asesoría hasta que llegue el inicio del procedimiento sancionador. Y peor todavía, esperar a que lleguen las multas, porque no es lo mismo que terminemos una visita con multas de 300,000 pesos, cuando la autoridad quería poner multas de 3 millones de pesos, o que termine una visita con multas de 1,5 millones de pesos cuando la autoridad quería poner multas de 20 millones, o sea, sí logramos reducir el número de multas y contra ese número de multas en un monto reducido,
nos vamos a un juicio. Ahora sí, vamos a pelearlas. No es lo mismo ir a pelear multas de 300,000 pesos que multas de 9 millones de pesos, porque hay que garantizar el interés fiscal y eso afecta al sujeto obligado. Bueno, último error que vamos a comentar y ya vamos a conclusiones y preguntas y respuestas. Atender la visita de verificación sin asesoría especializada es también uno de los errores más comunes y más graves para el sujeto obligado que recibe una visita de verificación. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que tener en cuenta que los visitadores del SAT tienen conocimiento y experiencia en la práctica de visitas de verificación. O sea, los visitadores que están llegando hoy a practicarnos una visita, la semana pasada estuvieron practicando otra y la anterior practicaron otra y la semana anterior practicaron otra y en lo que va del año han de llevar 20 visitas de verificación. O sea, tienen conocimiento, tienen experiencia, los capacitan para eso, los capacitan incluso para cómo engañar al sujeto obligado diciéndole no te preocupes y todo esto que ya hemos mencionado. Entonces, el visitador tiene experiencia en la práctica de visitas de verificación. Por otro lado, el visitado es inexperto en la atención de visitas de verificación. Yo estoy aquí, soy el encargado de cumplimiento de PLD, integro expedientes y todo, sí, pero nunca he atendido una visita de verificación. Nunca he leído la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no sé cómo es el desarrollo de la visita y aunque la haya leído una vez, nunca he atendido una visita de verificación. Entonces, el sujeto obligado, el visitado, el encargado de cumplimiento es inexperto en la atención de visitas de verificación y eso incide en el mal resultado que puede tenerse en la visita de verificación. Por eso es importante que se cuente con asesoría especializada desde que inicia la visita, si no es posible el primer día, el segundo día o el tercer día, antes de que nos den los 5 días, antes de que termine la visita, antes de que nos den los 5 días, antes de formular alegatos, antes de contestar el inicio del procedimiento sancionador. Hay que contar con asesoría lo más pronto posible, pero además esa asesoría debe tener el objetivo de que la visita concluya sin la imposición de multas o con el menor número de multas posible. Si buscas asesoría y el asesor te dice, bueno, pues atiende la visita y pues tú entregas solamente pues el expediente y los avisos, ¿no? ¿Para qué entregas toda la contabilidad? Eso no tiene nada que ver con la visita de verificación. Tú atiéndela así, contesta y ya cuando lleguen las multas vemos qué hacemos, ¿no? O ya cuando llegue el inicio del procedimiento sancionador vemos qué hacemos. Esa no es la asesoría correcta. Desde el primer día se debe trabajar para que en 5 meses, o sea, si hoy empieza la visita y hoy a mí me llama alguien que está recibiendo una visita de verificación, yo ya estoy visualizando que en 5 meses esta visita que voy a atender debe terminar sin multas o con el menor número de multas posibles. Y para eso voy a trabajar cada día a partir de hoy hasta que termine la visita, porque voy a atender la visita, asesorar la atención de la visita, voy a hacer el escrito de pruebas y manifestaciones en 5 días, voy a hacer el escrito de alegatos, voy a estudiar la resolución de conclusión de la visita, voy a contestar el inicio del procedimiento sancionador, todo eso con el propósito de que la visita termine sin multas o con el menor número de multas posibles, porque ya mencioné algunos casos en donde, bueno, pues no podrás desvirtuar algunas irregularidades, en fin, pero bueno, ese debe ser el propósito del asesor que atiende una visita de verificación y el sujeto obligado que realiza actividades vulnerables debe buscar ese tipo de asesoría. ¿Cuáles son las multas que nos puede poner? Y con eso terminamos la presentación. Las multas pueden ser en 3 rangos, de 200 a 2,000 UMAS, de 2,000 a 10,000 UMAS o de 10,000 a 65,000 UMAS. El primer rango de multas la mínima es de 20,000, en el segundo rango la mínima es de 207,000 y en el tercer rango la mínima es de 1,037,000. Entonces, si yo tengo, decíamos, 35 infracciones, bueno, habrá que ver, a lo mejor tengo 30 infracciones que se sancionan con multa de 20,000 pesos, pues ya estaríamos hablando de multas de 600,000 pesos. Tengo 3 infracciones que son con multa de 200,000 pesos, ya van otros 600,000, ya va 1,200,000, y tengo 2 infracciones que se sancionan con multa de 1,000,000 de pesos. Bueno, pues ya la autoridad me podría estar imponiendo multas de 3,200,000 pesos. Eso es lo que quiere la autoridad, poner el mayor número de multas posibles
y el sujeto visitado debe tener el objetivo de demostrarle a la autoridad que ha cumplido con sus obligaciones para que no le pongan multas. Un error que está relacionado con lo que hemos mencionado es creer que es la autoridad la que debe de hacer la verificación y yo sentado nada más le entrego y hay ellos que revisen. No, cuando hay una visita yo debo entregar la documentación y estar atento a ver qué observación hacen, a ver si dicen que el expediente está incompleto porque no, yo lo tengo completo. Si me dices que te falta algo, a lo mejor se me traspapeló y ahorita te lo entrego. Debo de estar atento para que desde la visita pueda yo demostrar que he cumplido con mis obligaciones y no me impongan este tipo de multas. Muy bien, pues ahora sí vamos a ver preguntas y a responderlas. Juan Carlos, tú me vas Sí, comentando si hay preguntas en el chat, por favor. claro, licenciado Alejandro. Pues bueno, sí hay varias preguntas. Si gusta, empezamos con la primera. Menciona Mariano, se tiene una empresa que maneja custodia y manejo de valores de terceros. Es cobranza por consultas médicas. Los montos mensuales en todos los casos son inferiores a 100,000 pesos. No se tiene que dar aviso, pero para identificación menciona que siempre debe identificarse. La pregunta es, ¿debe darse de alta esta actividad vulnerable en el portal antilavado? Porque en este caso debe formularse los expedientes individuales, aunque nunca se vayan a reportar. Si esa actividad vulnerable de prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de valores no tiene un umbral, es decir, en todos los casos es actividad vulnerable. Por lo tanto, la primera obligación consiste en darse de alta en el portal de prevención de lavado de dinero. Esa es la primera obligación, darse de alta en el portal de prevención de lavado de dinero, integrar expedientes de identificación y si a pesar de que se acumulan las operaciones en periodos de 6 meses, no se llega a los montos para la presentación de aviso, bueno, no se presentarán avisos, pero se tiene que dar cumplimiento a todas las demás obligaciones que están previstas en la normativa. Correcto, licenciado. Bartolomé nos pregunta, ¿los días adicionales para poder presentarlos la información que requiere la autoridad proceden de manera automática o se tiene que solicitar al verificador? Es una facilidad administrativa que la Secretaría de Hacienda ha publicado en el portal de prevención del lavado de dinero, por lo que no es necesario solicitar autorización, se puede hacer uso de esa facilidad administrativa. Ok, nos pregunta Gerardo, licenciado, ¿qué domicilio es el que considera la autoridad para efectos de visitas de verificación, el fiscal o el inscrito en el portal al momento de dar de alta? El que señalamos en el portal de prevención del lavado de dinero, si no lo hemos actualizado y la autoridad no nos encuentra, entonces ya la autoridad revisará en la base de datos del RFC cuál es el domicilio fiscal y irá al domicilio fiscal. Correcto. Nos comenta Lorena, perdón. ¿Qué pasa si no hay nadie que la atienda? ¿No se deja un citatorio para el siguiente día? No se deja un citatorio, inicia con quien esté y con quien esté real. Una vez conocimos un caso de una visita que llegó a un agente aduanal y en esa oficina en donde llegó la visita, pues no estaba el agente aduanal porque él estaba en otra ciudad. Ahí era una simple oficina, pues no sé, para recibir correspondencia. Bueno, pues se atendió con el encargado de esa oficina, que era alguien que no tenía ni idea de la información y documentación de este agente aduanal. Y él pues dijo, pues es que no, aquí no hay nada, el agente aduanal no está, él está en México, allá tiene su documentación. Y entonces eso se asentó en el acta y al final del acta dijeron, bueno, como no se entregó nada, le vamos a dar 5 días, ¿no? Pero el acta se levantó con quien estaba en el domicilio. Correcto. Gerardo nuevamente dice, desde su perspectiva, la aplicación del artículo 55 sería una vez que inicie el recurso de revisión o bien el juicio de nulidad. Mm, es algo que habría que alegar. Bueno, hay que hacer dos cosas. Hay que hacer un procedimiento previo a la visita de verificación y luego hay que alegarlo durante la visita y luego en el medio de defensa. No es algo sencillo, no es algo fácil, ¿eh? Hay que hacer un procedimiento previo a la visita y luego durante la visita manifestarlo. La autoridad no lo va a aplicar de manera correcta, entonces hay que ir a litigarlo en el tribunal.
Correcto. Nos pregunta aquí, bueno, iniciales LCY. ¿El procedimiento para atender también debe estar en el manual? Me imagino que en el manual Sí, de cumplimiento. sí, porque finalmente pues es algo es una obligación que está contenida en la ley, ¿no? La atención de las visitas de verificación, entonces el procedimiento debe estar en el manual. Correcto. Él mismo nos pregunta, cuando tenemos todo en electrónico, ¿cómo se le entrega al visitador? La recomendación es se imprime y se entrega en físico. ¿Para qué? Para que hagan la revisión en el momento de la visita, porque si tú lo entregas en una USB, se lo van a llevar, no lo van a revisar en ese momento, no vas a poder hacer manifestaciones y no vas a poder ofrecer pruebas. Ese Correcto. sería otro error, entregar en el electrónico la información, ¿no? Ok. Nos pregunta Bartolomé, durante los 15 días después del procedimiento sancionador, ¿podemos presentar documentación que no se presentó al inicio? Sí es posible. Ok. Nos pregunta Blanca, ¿qué pasa si el que se asignó como responsable no ha aceptado el cargo en el portal? ¿Es motivo de multa o solo serán los representantes legales los responsables? Sí, tal como lo dice la ley, los responsables del cumplimiento sería el órgano de administración y eso no amerita multa. Ok, dice Omar, ¿cuál es el listado de documentos que solicitan las autoridades al momento de realizar una visita de verificación? Lo mencionábamos casi al principio, son alrededor de 15 documentos. Digo, ahorita por tiempo yo creo que ya no lo vamos a repetir, pero creo que este webinar va a quedar grabado y se va a subir en el canal de YouTube de BCloud. Y si no, también bueno, y Correcto. además de eso, en mi canal de YouTube, que es Alejandro Ponce PLD, tengo algunos videos en donde hablo de esta documentación que nos piden en una visita. Correcto. Nos pregunta Sandra, licenciado. Buen día. ¿Qué sucede si los verificadores durante el desarrollo de la visita asientan hechos y no permiten al visitador manifestar comentarios en el acta? Ejemplo, ellos manifiestan que no se está entregando algo a pesar de que se entregó y no nos permiten manifestar que se les está entregando. Esa es otra cosa muy frecuente que se debe al desconocimiento del sujeto obligado, ¿no? De que debe hacer de que puede hacer manifestaciones. Seguramente bueno, hay muchas visitas en donde quieren hacer algo, quieren decir algo, nos ha tocado ver esos casos, pero como no se conoce el texto legal que me da el derecho de hacer manifestaciones, pues yo nada más le digo a los visitadores, oye, pero es que quiero decir algo, es que quiero que lo pongas en el acta. Y ellos, no. En cambio, si yo conozco el texto legal, yo sé que tal artículo me da tal derecho, yo podría, bueno, incluso a la hora de terminar el acta y firmarla, yo ahí podría poner de puño y letra. La autoridad no me permitió hacer manifestaciones, no pude ejercer mi derecho previsto en tal artículo. Esa sería Ok, una recomendación. perfecto. Nos pregunta Elena, licenciado. Buen día. ¿Qué pasa si van exclusivamente a revisar una sola operación que al momento de la visita ya rebasó la conservación del expediente de los 5 años, pero que cuando se ordenó la visita aún estaba dentro del término? Bueno, la visita puede iniciar respecto de de las operaciones de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, la ley dice que la facultad de sancionar prescribe en 5 años a partir de la infracción. Habría que ver esas fechas para ver si todavía la autoridad, aun cuando inició en tiempo, todavía tendrá tiempo para imponer la sanción o ya no. Correcto. Nos pregunta Sandra, ¿se puede realizar visitas de verificación a sucursales distintas al domicilio fiscal? Perdón, un segundo, ¿eh? Este, sí se puede. Sí se puede, finalmente la autoridad puede llegar, sí, bueno, decíamos, primero al lugar en donde el domicilio que señalamos al darnos de alta en el portal de prevención del lavado de dinero. Si no nos encuentra ahí, puede ir a cualquier otro domicilio que conozca de nosotros. Por eso hay que tener Correcto. actualizado el domicilio que señalamos en el portal. Ok, perfecto, licenciado. Pues ya no hay más preguntas. Ya en el chat. Entonces, no sé si hagamos una conclusión, Sí, licenciado. Del sí, lado, bueno, nada más. Sí, claro que sí, Juan Carlos. Una conclusión, yo creo que bueno, para poder
la base principal para poder evitar todos los errores de los que hablamos hoy son dos cosas. Primero, cumplir puntual y correctamente con las obligaciones. Hoy, cumplir con las obligaciones de hoy, cada día cumplir con las obligaciones de hoy, es decir, no irlo dejando para después, no decir, bueno, pues ahorita, a ver, nada más que te entregue esa documentación del cliente y ya después le pedimos el expediente completo. No, ir cumpliendo puntual y correctamente las obligaciones para que podamos en cualquier momento acreditarle a la autoridad que cumplimos con las obligaciones. Imaginemos que llega una visita y nos revisa un periodo en donde dijimos, bueno, ahí después integramos bien la documentación, ya pasó el después, llega la visita, pues van a encontrar todo mal, ¿no? Entonces, hay que cumplir puntual y correctamente, hay que revisar. A lo mejor yo pienso que lo he hecho bien, pero no tengo el ojo que tendré un visitador. Entonces, mejor contrato un profesional para que me haga una especie de auditoría y me diga, oye, estás bien, estás mal, tienes que corregir esto, todo lo otro, para que ahora sí pueda estar yo preparado para recibir y atender una visita de verificación y demostrar que he cumplido correctamente. Ahora, es muy importante llevar un buen archivo de la documentación. De nada va a servir que yo cumpla bien si no tengo un buen archivo, porque cuando llegue la visita y hoy, ahorita, en ese momento me digan que queremos ver 2000, allá, porque yo no me va a dar tiempo, llevar muy para que cuando la autoridad llegue, yo aquí es muy útil la herramienta de Prevenet, que es quien organiza este webinar, es un sistema en la nube que nos ayuda a integrar los expedientes de identificación, a resguardar, a gestionar la información y la documentación del expediente de PLD, expedientes de identificación, comprobantes de pago, avisos, acuses, etcétera. Todo está resguardado en el sistema, en la nube, con muchos niveles de seguridad. Eso no es algo que nos deba de preocupar. Y algo que es muy útil de Prevenet es que yo puedo entrar al sistema en cualquier computadora, en cualquier lugar, y descargo la información que subí, la imprimo y se la entrego a la autoridad. Pero puedo tener la confianza de que mi información va a estar segura, conservándose en el sistema para que el día que yo la necesite para atender una visita, la puedo descargar, la imprimo y la entrego a la autoridad. De esa forma no me lleno de papel y de papel y de papel con cada operación que realizo. Entonces, bueno, pues aquí están los datos de Prevenet para que ustedes puedan solicitar información del sistema. Y aquí están también nuestros datos por si requieren asesoría, alguna revisión del cumplimiento, asesoría para atender alguna visita de verificación, estamos también a la orden. Eso es a lo que nos dedicamos nosotros y colaboramos con Prevenet para, bueno, pues para atender a los clientes de Prevenet también. Así que pues yo les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos vemos pues en el siguiente webinar. Yo no sé si el próximo mes, Juan Carlos, Sí, Alejandro. Sí, licenciado Alejandro sí da Ponce. tiempo Sí, todavía, ¿verdad? el próximo mes vamos a hacer el último webinar del año. Les agradecemos a todos los clientes que nos acompañaron pues, todo en este año de webinars con temas muy interesantes, temas que probablemente nos hayan ayudado a resolver varias situaciones. Entonces, en el siguiente mes cerramos ya el año con el último webinar. Estén pendientes de las redes sociales que están del lado derecho de su pantalla, donde se les va con anticipación, pues se les va a dar el tema, el día y la hora para que nos puedan acompañar en el siguiente webinar. Y como bien comentaba el licenciado Alejandro Ponce, del lado izquierdo pues, están sus datos. Si requieren la asesoría y todo lo que es una revisión de un profesional experto en estos temas de visitas, certificado, el licenciado Alejandro Ponce, del lado izquierdo están sus datos para que puedan comunicarse con él y tener una buena asesoría. Y como bien decía, del lado derecho, pues nosotros somos Prevenet, somos el sistema de gestión para el área antilavado, donde pues nuestro sistema les va a ayudar, pues, justamente como comentaba el licenciado Alejandro Ponce, a facilitar esa revisión por parte de la autoridad y tener todo ordenado por años y tener toda la información a la mano en el momento que surja una visita. Entonces, pues le agradezco al licenciado Alejandro Ponce que nos haya acompañado nuevamente en este webinar.
Gracias por su tiempo, gracias por la información. Espero les haya servido a los asistentes a despejar dudas sobre estos errores comunes que suceden en una visita para que, bueno, no los vuelvan a presentar. Le agradezco nuevamente el tiempo y le agradezco también a los clientes que nos hayan acompañado nuevamente y estemos próximos al siguiente. Pues esperemos puedan contar nuevamente con su asistencia a estos webinars. Que tenga buen día, licenciado Alejandro Ponce. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias a todos. Que tengan buen día. Hasta luego.